Si alguien algún día quiere construir un caso contra Nayib Bukele por su pacto con la Mara Salvatrucha, creo que es la clave. Hay una prueba y una evidencia tajante de que el gobierno de Bukele pactaba con él. Tienen la idea de que tenemos un pacto y que le damos beneficios. ¿Alguien puede creer que eso es real? ¿Alguien cree en eso? Bukele es un personaje sumamente autoritario, divide el mundo en los que están a favor de él y los que están en contra. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. El presidente no es religión, nosotros lo hemos elegido. ¡Viva se lo llevaron! ¡Viva lo queremos! No sé si mi hijo está vivo, si mi hijo está muerto. El problema es que ahora ya no somos víctimas de las pandillas, somos víctimas del Estado. ¡Soy inocente! ¿Qué más le han dicho? ¡No hay instituciones que garanticen derechos! Con el paso de los años ha demostrado tener mucho parecido a esta gente del pasado. ¡Que viva la FMLN! No estamos hablando de que hubo una corrupción porque se robaron un dinero. El gobierno de Trump destruyó el juicio contra la MS-13 para beneficiar a Nayib Bukele y no meterlo en problemas. Porque nadie tiene derecho a ser corrupto. Que nadie piense que está blindado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se destaca como uno de los líderes más populares del hemisferio occidental. Haber reducido sustancialmente los índices de criminalidad de un país que solía figurar entre los más violentos del mundo lo ha convertido en un referente político global. Pero detrás de esos logros hay historias oscuras y poco conocidas. Buenas noches, soy Ilia Calderón. Durante meses, el equipo de N+, Univisión Investiga, indagó en el pasado y el presente de Bukele. Gerardo Reyes, director del equipo. Gerardo, gracias por estar aquí. ¿Nos explicas el alcance de esta investigación? Buenas noches, Ilia. Así es. Durante todos estos meses tuvimos acceso a cientos de documentos, entrevistamos múltiples fuentes y con la colaboración de los reporteros de El Faro de El Salvador, logramos hacer este doble perfil que muestra, por un lado, la figura de un político carismático, venerado por sus logros y considerado por Trump como una de sus personas favoritas, y por el otro, el rostro de un político que negocia en la sombra con las pandillas, celebra que lo llamen dictador y que prefiere sepultar en el olvido el provecho que alguna vez sacó del gobierno de Hugo Chávez. Precisamente con esa historia comenzamos este programa especial. Carolina Chávez Ramírez, conocida también como Bombón, posa relajada en un apartamento de una zona residencial de San Salvador, capital de El Salvador. En un video que subió a su Instagram se ve en diferentes ambientes del lugar mientras se escucha una balada que celebra que ya todo parece Navidad. La mujer capta la imagen de un hombre cuyo rostro no logró tapar del todo con corazones. El hombre saluda. Bueno. Estas imágenes fueron grabadas en noviembre de 2021. El hombre que parece tan tranquilo es Elmer Canales Rivera, alias Crook de Hollywood, un poderoso jefe pandillero que en ese momento estaba pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos por narcoterrorismo y afrontaba una alerta roja de Interpol. Canales debería estar en una prisión de alta seguridad de El Salvador, donde venía cumpliendo una condena, pero en una decisión que aún persigue al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el pandillero fue puesto en libertad. Crook fue liberado ilegalmente de la cárcel cuando aún le quedaban 40 años de condena por diferentes delitos que involucraban violaciones, homicidios, extorsiones a salvadoreños. La liberación de alias Crook implicaba además un abierto desafío al entonces primer mandato de Donald Trump, para quien las pandillas salvadoreñas representaban la mayor amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos. They don't like shooting people because it's too quick. These are animals. Que me estresa, se respeta a morir. Crook es liberado del penal de Zacatecoluca, el de máxima seguridad. Lo descubrimos porque de repente había oficios del juez que llevaba su causa diciendo ¿dónde está el señor al que yo tengo que seguir juzgando?
El señor estaba en la calle y el gobierno nunca explicó por qué lo liberó. Documentos judiciales y entrevistas obtenidos por N+ Univisión Investiga y el periódico El Faro indican que el gobierno de Bukele venía negociando con las pandillas en las sombras para reducir los niveles de violencia del que entonces era uno de los países con más altos índices de homicidios en el mundo. La complicidad del gobierno de Bukele en estas negociaciones no es solo parte de una narrativa periodística. Está consignada en una acusación contra Canales en la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York. I'm John Durham. I'm the United States Attorney for the Eastern District of New York. El fiscal del caso, John Durham, escribió en noviembre de 2023 que a pesar de la solicitud de la notificación roja de Interpol y la solicitud de extradición pendiente, Canales Rivera fue liberado por el gobierno salvadoreño. Tras su liberación, agrega, fue escoltado de la prisión por altos funcionarios salvadoreños, hospedado en un apartamento de lujo y otras instalaciones. Es la prueba viviente de los pactos de Bukele y lo tienen aquí en Estados Unidos. Si alguien algún día quiere construir un caso contra Nayib Bukele por su pacto con la Mara Salvatrucha, que es la única pandilla que le interesa realmente a Estados Unidos, creo que es la clave. Él sabe cómo fueron todos los pactos, sino que además hay una prueba y una evidencia tajante de que el gobierno de Bukele pactaba con él. Oscar Martínez es un periodista del Faro, un reconocido diario digital de El Salvador que ha denunciado la corrupción de los gobiernos del país centroamericano durante 27 años. Perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Nayib Bukele es el presidente más popular del hemisferio occidental por haber convertido a El Salvador en uno de los países con menos homicidios en el mundo. El presidente no se religió, nosotros lo hemos elegido. Mucho de lo que él prometió lo ha hecho. Que vivimos en el extranjero, somos felices de venir a nuestro país. Es una popularidad estadísticamente abrumadora que el mandatario está usando como escudo, según analistas, para tomar medidas dictatoriales. Bukele es un personaje sumamente autoritario, divide el mundo en los que están a favor de él y los que están en contra. No tiene la más mínima respeto para los derechos humanos. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Para Bukele, los derechos humanos son solo un pretexto para defender a delincuentes y corruptos. Pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes. De hecho, se autoproclamó el dictador más cool del mundo mundial. Douglas Farah, quien ha sido consultor del Pentágono, ve un futuro sombrío para la democracia del país. Su idea es aferrarse al poder durante el tiempo que él pueda. Jessica Ábalos es una periodista que ha logrado mantenerse en El Salvador pese a la publicación de reportajes que cuestionan al gobierno de Bukele. ¿Cómo maneja usted encontrarse que afuera hay un país que respalda abrumadoramente las acciones del presidente Bukele? Siempre trato de entender por qué la gente sigue amando e idolatrando a una persona que está repitiendo prácticas que cuestionó. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. El presidente se vendió como algo completamente nuevo que venía a acabar con la vieja política, con los políticos del pasado, con lo que él llamó los mismos de siempre, pero que con el paso de los años ha demostrado tener mucho parecido a esta gente del pasado. Martínez y la mayor parte de sus colegas del Faro viven en el exilio tras sufrir una campaña de persecución judicial. Voy a demostrar mi inocencia. Regresar a su país no parece una opción. Ellos temen que podrían terminar en una cárcel bajo acusaciones falsas como ocurrió con la activista Ruth López. Soy inocente. No hay instituciones que garanticen derechos. Ella se convirtió en la voz más crítica de todas las violaciones a derechos humanos y además presidía la unidad anticorrupción de Cristosal, una organización que ha tenido que salir del país por el mismo acoso. Dios y la verdad está conmigo. López afronta cargos de peculado y enriquecimiento ilícito, cuyos detalles no han sido revelados por el gobierno. Los perseguidos no son solo líderes sociales. Híjole, mire, nosotros tenemos más de 5,000 personas
Las 5.000 personas, todos han denunciado las capturas arbitrarias. El mayor temor como madre es que mi hijo esté muerto y me estén diciendo que está vivo. Organizaciones de derechos humanos como el Movimiento de Víctimas del Régimen que dirige Samuel Ramírez continúan recibiendo quejas de madres que no saben si sus hijos están vivos. Algunos llevan arrestados más de 2 años por sospecha de pertenecer a las pandillas, pero nadie les da razón. Yo es lo que me pregunto, ¿por qué? ¿En qué momento hemos caído en este abismo donde no tenemos nadie que nos escuche? Hasta agosto de 2025, el gobierno había liberado a 8.000 jóvenes que resultaron inocentes, según este excongresista defensor de Bukele. 8.000 personas que fueron liberadas por no tener vínculos con las pandillas. O sea, son 8.000 equivocaciones de la justicia. No precisamente equivocaciones, tal vez yo pudiera decir malos procedimientos. El Faro reconstruyó la ruta de la fuga asistida de Canales. Por alguna razón lo mueven a Guatemala. No sabemos para qué lo liberó el gobierno. Esta imagen, publicada por la pareja de Canales, fue la pista definitiva para identificar al pandillero, su brazo tatuado con el rostro de una mujer. Las fotografías de los ventanales permitieron a los periodistas establecer que la pareja se estaba alojando en este edificio al norte de San Salvador. Canales cruzó la frontera hacia Guatemala. Su esposa continuaba dejando recuerdos del viaje de la libertad en sus redes sociales, incluyendo la parada en un restaurante de carretera. Nosotros logramos identificar un comedor donde comen la frontera por el mantel y por el menú que aparece en la foto. El hecho insólito que ocurrió con Kruk en la frontera con Guatemala lo describe así la Fiscalía de Nueva York. En el trayecto se le entregó un arma y luego fue transportado a la frontera de Guatemala, donde se hicieron arreglos para que un traficante de personas introdujera a Canales Rivera ilegalmente en Guatemala. El Salvador nunca objetó la versión de la Fiscalía de Nueva York. Pero, ¿qué rastros había dejado el gobierno de Bukele en la liberación del delincuente? Nayib Bukele y las pandillas. Los periodistas revelaron una grabación que no ha sido desmentida y a partir de la cual dedujeron que Carlos Marroquín, el funcionario de Bukele encargado de lidiar con las pandillas, reconoció que había liberado a Kruk para llevarlo a Guatemala. En la grabación se refiere al líder marero como viejo. Yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Que enfrento a mucha gente, sobre todo a los políticos, que siempre voy de frente, pues soy un rapper mítico. Marroquín, un excantante de hip hop cristiano, nunca desmintió las grabaciones. Hoy escucho mucha gente quejarse del tema de la violencia. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2021 por facilitar las reuniones secretas con líderes de las pandillas encarcelados. Creo que entre a este no va a volver a salir. Por la misma razón fue sancionado Osiris Luna, director de los centros penales y viceministro de Justicia de Bukele. Ambos continúan en el gobierno. El comunicado del Tesoro informando sobre las sanciones reiteró que las reuniones eran parte de los esfuerzos del gobierno de El Salvador de negociar una tregua secreta con el liderazgo de las pandillas. Dicen que pactamos con pandillas. ¿Alguien puede creer que eso es real? ¿Alguien cree en eso? Romeo Auerbach, analista político defensor de Bukele, explica su versión de los hechos. La oposición dice, Nayib lo liberó. Ahí lo que pasó es que él tenía un juicio en el cual podía salir en libertad, pero tenía otra condena. Entonces, en la cárcel se llevó su orden de libertad y lo dejaron salir. Le íbamos a poner class clown y él dijo que no, que el papá lo iba a ver y que le daba vergüenza y entonces que le pusieran class terrorist. Desde que cursaba la secundaria, Nayib Bukele dio señales de que su futuro estaba en la política. A partir de imágenes de su adolescencia nunca antes vistas, Gerardo Reyes nos cuenta la historia de la familia y las primeras incursiones del joven de izquierda en la política.
Caballero Nayib Armando Bukele Ortez. Nayib Armando Bukele Ortez se graduó en 1999 en la Escuela Panamericana de San Salvador, un colegio privado bilingüe de clase media alta, donde forjó amistades que hoy lo acompañan en su presidencia. Sus amigos y profesores de la época lo recuerdan por ser el chistoso de la clase. Él hacía imitaciones de Kiko, del Chavo del Ocho, porque él tenía cachetes, entonces se inflaba los cachetitos. Señorita Natalia del Cid Guardado. Natalia del Cid fue compañera de primaria y secundaria de Bukele. Ella recuerda que desde adolescente a Bukele le gustaba jugar a la política. Él ya sabía lo que quería hacer desde pequeño. ¿Por qué? ¿En qué se refleja eso? Porque se daban la mano así como que estoy inaugurando obras o el saludo de político y el otro pretendía ser el fotógrafo. Los mejores amigos de Bukele eran entonces Fernando López Larreinaga, hoy ministro de Medio Ambiente, y Federico Anlíquer, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria. Ellos tenían un grupo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba el grupo? Grupo élite tipo. No sé qué significa, no sé por qué se ponían así. Pero era un estudiante promedio. ¿O era mal estudiante? No, yo diría que malo, más bien. Él mismo lo decía, le decía a la profesora que no le dejara la tarea para el lunes porque quería disfrutar su fin de semana, que prefería que fuera para el martes. Sí. En el anuario de graduación, los compañeros le pusieron originalmente el payaso de la clase, Class Clown, pero él se opuso. Le íbamos a poner Class Clown y él dijo que no, que el papá lo iba a ver y que le daba vergüenza y entonces que le pusieran Class Terrorist. Los compañeros aceptaron el apodo que él quería, terrorista de la clase, y así quedó plasmado en el anuario. El apodo tenía su historia. Bukele le explicó a sus amigos del colegio que había escogido el apodo de terrorista de la clase porque por esos días lo habían interrogado autoridades del aeropuerto de El Salvador a su regreso de un viaje de Miami. Por esos días había varios reportes de ataques terroristas a las embajadas de Estados Unidos. Cuando dijo, ¿cuántos años tiene? 17, y como que se voltearon a ver los de migración, les dio pena y lo dejaron entrar al país. Ah, ¿no le molestó? No, le dio mucha risa, así nos lo contaba, así como anécdota, como orgullo de que me habían perfilado. En la misma página, Bukele, entonces de 18 años, escribió: "La tinta de un escolar es como la sangre de un mártir", una frase del profeta Mahoma, el fundador del Islam. Bukele no era ajeno al Islam. En la ceremonia de graduación lo acompañó su padre Armando Bukele Catán, un próspero empresario de origen palestino que se convirtió del cristianismo al islamismo y llegó a ser imán o líder del Islam en El Salvador. La entrada al cielo estaba garantizada. Uno de los medio hermanos del presidente Bukele, que continuó la labor de divulgación del islamismo en El Salvador, lo recuerda. No le daba vergüenza decir que era musulmán. De hecho, lo decía con orgullo. Desde el púlpito de sus redes sociales, Emerson es hoy un feroz crítico de Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En uno de sus ensayos de Facebook que acompañó con esta ilustración escribió: "A Netanyahu le importa una sola cosa, que la guerra no termine, porque cuando termine, termina también su reinado". Eso podría quizás en algún futuro causarle a Nayib Bukele inconvenientes. Se sabe que en Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, hay algunos ideólogos que son anti-musulmán, punto y aparte. El padre de Bukele, que murió en 2015 a los 70 años, fundó la primera mezquita de El Salvador, en este lugar, la Mezquita de la Luz. Armando Bukele siempre se presentó como un hombre de izquierda. Un cordial saludo a todos los amigos y amigas de Aclarando Conceptos. En su monólogo semanal cuestionaba la política estadounidense y la salud mental de Trump. Si hubiera ganado McCain, lo estuviera pensando, y lo dijo cuando era candidato: si gano, invado Venezuela. Hoy no digamos a Trump. Esto es un poco loco y racista. Armando Bukele fue testigo y en cierta forma protagonista de la guerra civil de El Salvador.
El Frente Faraondo Martí de Liberación Nacional, FMLN, una coalición guerrillera de izquierda, buscaba derrocar a una temible junta de gobierno cívico-militar respaldada por Estados Unidos. Su simpatía iba más allá de una identificación ideológica, sino que además daba dinero para los combatientes. Claro, tenía, digamos, una afinidad militante con nosotros. Manuel El Chino Flores es el secretario general del FMLN. Tenía un pensamiento izquierda, era una persona que defendía, digamos, a Palestina con todo el corazón. No se puede estar bien cuando solo nosotros estamos bien. Líderes del partido le ofrecieron a Bukele padre que se lanzara a la presidencia. El empresario declinó la invitación, pero 15 años después su hijo fue acogido por el partido de izquierda para lanzar su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño pueblo cercano a la capital. Entretanto, Armando Bukele se volvió un importante contratista del FMLN. Sus empresas de publicidad produjeron comerciales electorales e institucionales en los que su hijo Nayib trabajaba como director creativo. Proclamación del partido FMLN. Son campañas que al FMLN le parecieron que quedaron muy bien, que trataban la parte emocional de la parte más popular de El Salvador, que sacaba campesinos llorando porque ahora sí se sentían atendidos. Nuestros enemigos son el subdesarrollo. Nayib Bukele abandonó la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana para dedicarse a los negocios de su padre y administrar Code, una discoteca de moda. Una discoteca a esas edades siempre es una llave a muchos mundos. La llave del mundo de la política la tenía dentro del partido de izquierda un personaje que se movía en las sombras, con grandes influencias en Centroamérica, que nosotros hemos encontrado un mayor esfuerzo y contactos con el chavismo de Venezuela y la guerrilla colombiana de las FARC. Su nombre, José Luis Merino, es jefe de comandos urbanos del FMLN. Bukele, que sale de la izquierda pero conoce la derecha, va a ser el nuevo líder hacia el futuro más relevante que los partidos de la guerra que ya se desgastaron. Entonces era el momento preciso para que naciera alguien como Bukele y José Luis Merino apostó todo en eso y ganó. Lo que también estás negociando con un grupo criminal asesino es primero que te dé votos. ¿Cómo te van a conseguir votos? Con miedo, con fuerza, con amenazas.